quiero presentarte la parte cuarta de este receptor francés heterodino del año 1928. Y lo que ahora te estoy presentando es la parte de adelante, nunca te la había enseñado. Esta es la parte de adelante. Te fijarás que los conmutadores, ese, por ejemplo, está en pequeñas ondas, PO. Ese es el conmutador del circuito de sintonía. Ese otro que ves a la derecha, que también está en pequeñas ondas, es de lo que es el oscilador local para producir en la lámpara virgrilla el heterodinaje. Como puedes ver, es muy curioso, es una especie de jaspeado, es una cosa, no es uniforme, pero es bonito el frontal, muy bonito. Condensador variable de sintonía, bobina de pequeñas ondas, bobina de grandes ondas, bigrilla mezcladora osciladora, bobinas. Estas bobinas son las que hacen el oscilador local y ese es el condensador variable del oscilador local. Este es el esquema que se lo sacó su propietario, mi amigo Miguel, y digamos fue nuestra guía de trabajo. Pero viendo esto, cuando un comentarista o seguidor me lo tuvo la paciencia de poner esto mucho más limpio, verás lo que acontecía, ya se ve muy bien. Bien, él hizo el dibujo superior, que era justo el reflejo ordenado de lo que había hecho Miguel. Y ese reflejo de ese esquema y ordenado, se puede ver que la bobina de sintonía no está en paralelo con el condensador de sintonía, sino que de alguna forma esa bobina de sintonía por el otro extremo va a la grilla, y claro, la grilla, luego está el cátodo, sí, y el cátodo va a masa, pero ahí no hay un circuito paralelo clásico como es condensador variable y bobina, un lado a masa y el otro lado hacia grilla, eso no hay. Entonces, con buen criterio, José lo que dice, probablemente será más coherente hacer lo que está en la parte inferior, y tenía toda la razón. Entonces, bueno, he aprovechado, he bajado a ver esa radio y vamos a ver que creo que mi amigo Miguel se había equivocado a la hora de sacar el esquema. Ahora podemos ver las dos bobinas, la bobina de grandes ondas, que es esta, y la de pequeñas ondas, que es la otra, que es más pequeña. Y además un conmutador que conmuta tanto el inicio como el final de las bobinas. Es decir, hay un punto común y conmuta unas veces, pero conmutando, ya digo, en inicio y en final. Pero lo curioso de eso es que cuando está puesta en pequeñas ondas, como lo has visto al principio que he dicho, el conmutador está en pequeñas ondas. Bueno, pues cuando está puesta en pequeñas ondas, tiene la bobina grande. Bien, y entonces al conmutador van 6 hilos. Verás que 2 son rojos, uno digamos es el que, digamos común, el que va hacia antena y grilla es el mismo punto, bueno, condensador de antenas, digamos la parte superior cuando vemos un circuito RC. Entonces esa parte superior es el rojo y el otro rojo que hay en la parte inferior es el que va a masa. Entonces he medido las bobinas y puedes ver que la grande tiene una resistencia de 10,5 ohmios y una inductancia de 1,98 milihenrios. Las mismas medidas que había hecho mi amigo Miguel. Y esa grande es la que conmuta, digamos, es la que está puesta cuando el conmutador frontal lo pones en PO, en pequeñas ondas. Quitarlo y cambiarlo es complicado, no es tan fácil conectorizar el conmutador ese. Ahora vamos a medir la bobina pequeña y la bobina pequeña da unas unidades de 2,8 ohmios y una inductancia de 0,15 milihenrios. Esos 0,15 milihenrios, es decir, 150 microhenrios, es mucho más coherente para hacer una bobina, en este caso de ondas pequeñas o de onda media. Ahora lo que estoy probando es que ese tornillo que tiene una tuerca y luego tiene un hilo a la derecha que va ahí, es precisamente el que va a la grilla del sintonía. Tenemos condensador, bobina y a través de la bobina, en este caso la grande, a masa del segundo condensador. Bien, ahora lo que he hecho es timbrar el circuito para saber cómo está. Y efectivamente, el circuito está bien. Es decir,
Nosotros hemos visto cómo esa bobina, el único error que tiene, vuelvo a insistir, es que por el lado del conmutador está indicando pequeñas ondas y medida, nos está dando la medida grande, la medida de 1 y pico milihenrios. Entonces vemos como un extremo, por ese conmutador va a antena y a grilla y a un extremo del condensador variable, y por el otro extremo esa bobina va a masa igual que va a masa el condensador variable de sintonía. Luego vemos que tiene un circuito convencional, paralelo LC en sintonía, y que el esquema de Miguel no estaba bien sacado. Hacemos el timbrado de los componentes, vemos cómo el extremo del condensador de antena, ese condensador fijo de antena, va a lo que es condensador variable, pero no a masas, sino digamos a las placas fijas. Antena va directo a lo que no es masa de este condensador. La antena también va a la bobina, en este caso a la bobina grande. La bobina grande sale por aquí, viene a masa de este y se junta con la masa de este. Luego sí tenemos un circuito paralelo constituido por este condensador y en este caso esta bobina grande. Identifiquemos qué masa es. La masa que viene aquí, que es esta, es este hilo, que es el hilo 4, que va al negativo del filamento y a los más 80 voltios. Ahora es la medida de identificación de la bobina del oscilador local, que en este caso sí es de ondas pequeñas. Tenemos grilla del oscilador local. Va una bobina del oscilador local que termina en masa. El esquema es correcto. Efectivamente, el esquema de Miguel es correcto y este es el esquema que voy haciendo yo para tener claro cómo está esta etapa de sintonía y de oscilador local. Y ahora hemos identificado cuál es esa bobina del oscilador local para ondas pequeñas. Este es el hilo que une con la bobina del oscilador local, en este caso si es correcta, de pequeñas ondas, y por el otro lado va a masa condensador. Vemos pues cómo en paralelo con la bobina del oscilador local está el condensador variable para hacer funcionar a ese oscilador local. Quiero hacer una rectificación. Recordarás que dije que el conmutador de sintonía entre banda larga y pequeñas ondas, onda media, estaba, digamos, mal, estaba justo al revés. No, yo es el que había medido mal. Él, donde pone PO, da las características de una bobina propia de PO, unos 150 microhenrios. Saliendo de la placa de esta primera lámpara, de esta vigrilla, nos encontramos con una bobina que está metida, digamos, en ese bote, o llámalo volumen, donde está todo lo de la frecuencia intermedia, que es una bobina que también es que se conmuta y que sus características para las ondas pequeñas, o sea, es decir, la onda media, es de 4,2 ohmios y 0,64 milihenrios. Mira, y ahora esto me sirve además para hacer lo que es esta alta frecuencia y además para precisar que cuando yo puse la tensión, digamos que va a masa, lo que es la masa, por ejemplo, de los condensadores variables, puse que era -4 y más 80. No, solamente van los -4. Este modelo lo hace así. Solamente van los -4. Luego yo tengo alimentaciones para los -4, tengo para más 80 y he puesto /40 porque ahora te diré que la placa precisamente de esta primera lámpara brigrilla, le puedo poner la alimentación independiente, poner una alimentación distinta a la de 80. En el caso concreto de la lámpara original llevaba una de 40. Y después ya tengo lo que es unido, ahí sí, los más 4 voltios y menos 80 voltios. Esas son las alimentaciones. Y ahí puedes ver cómo de la placa sale esta bobina que hemos medido, una bobina que tiene 0,64 milihenrios y después ya va al primer bote de frecuencia intermedia. Quiero medir continuidades, he puesto una de las bornas ahí en esa especial que tiene
de alimentación de la placa de esa primera lámpara, de ahí mido la continuidad con el bote de frecuencia intermedia y luego ya de bote de frecuencia intermedia llego a la placa. Ese punto donde has visto que va la punta roja es la placa. Y ahora lo que voy a medir ya es tensiones. Quiero verificar que las tensiones de alimentación son correctas. Y en este momento estoy mirando la tensión del filamento. La tensión del filamento, que marca teóricamente es 3,8 y marca quizá un poquito menos el polímetro clónico al 680R. Mira, y esa es la tensión que hay entre el positivo de lo que es el filamento y la grilla, que es la grilla primera, que es donde va la bobina, digamos, del oscilador. Como esa bobina va a masa, tengo una tensión próxima a 3,6 voltios. He dicho va a masa, pero va a masa a través de una bobina. Lo mismo que sucede ahora con la segunda grilla, que es la de sintonía. Esa es la tensión de filamento de la segunda lámpara, que es la primera amplificadora de frecuencia intermedia. Ahora voy a medir la tensión precisamente de esa grilla primera de amplificador de frecuencia intermedia respecto a positivo de filamento. De la segunda lámpara respecto a positivo de filamento. Lo curioso de esta es que es regulable con un potenciómetro. Ahí puedes ver el potenciómetro que de alguna forma regula la tensión de la grilla. Esa es la medida de la tensión del filamento de la tercera lámpara. Esa es la tensión de filamento de la cuarta lámpara. Hay un pequeño error de paralaje, estamos alrededor de 3,8. Y ahora lo que vamos a las tensiones en las placas. Entonces, esa que has visto da alrededor de 68 voltios. Entonces, eso lo ponemos, en este caso, sustituye a los 80, ¿no? Los teóricos para esta radio serían 80, yo no tengo una fuente de 80 y como puedes ver, pues tengo alrededor de 68, 70 voltios en continua. Me he puesto en el otro lado en los menos 80 y voy a ir midiendo las tensiones que de alguna forma tengo en los distintos elementos que tienen que tener tensión alta, es decir, las placas. Entonces hemos empezado con la placa de la de salida, luego ya hemos ido a la de la, en este caso estamos en la segunda de las lámparas, es decir, la amplificadora de frecuencia intermedia. Verificadas que las tensiones son correctas, lo que hice ya fue ponerle dos chupetes, una es una U4, la otra es un U5. Estas dos lámparas son las amplificadoras de frecuencia intermedia y lo que estoy probando ahora es su amplificación. Es decir, a la salida, donde va la lámpara detectora, ya lo hemos hecho algunas veces, donde va la grilla le he puesto un diodo y de ese diodo lo saco al amplificador. Y puedes ver cómo efectivamente amplifican. Mira, yo le puse un tríodo de salida, pues una 409, pero ya en baja frecuencia, y no me iba con mucha chicha. Entonces opté por ponerle una DL 94, una 3V4. Yo tenía un chupete ya hecho para una 3V4, son idénticas, como puedes ver. Y en esta es la característica que tiene, es que el filamento, digamos, consume el doble y puede dar más chicha. Mira cómo es la diferencia de filamento respecto a las otras. Me han preguntado varios seguidores cuál es el libro que utilizo. Bueno, pues el libro que utilizo es ese, es el mismo que también utiliza Carles Botia. Es el mejor porque a cada lámpara le asocia además un pequeño circuito, te dice tensiones, intensidades, es muy bueno. Y te podrás fijar que en estas lámparas, la DL94 o la 3V4, es como si tuviese dos filamentos en paralelo. Ahí te enseño el consumo que tengo ahora en la fuente, no tengo más que esa lámpara puesta y como puedes ver es 0,09 amperios. Ya digo, es el doble porque tiene un filamento, digamos, doble en paralelo. Y lo que he hecho es ver cómo metiendo un tono responde. Simplemente metiéndole ahora a la grilla ahí un tono de 2000 Hz. Mira, ahora lo escuchas mejor. ¿Por qué? Porque ya le he puesto un segundo triodo, con lo cual ahora estoy atacando desde la grilla de ese segundo triodo. Es decir, que ahora tengo ya puesta, digamos, la detectora y la de salida. Ahí lo puedes ver. Y le estoy metiendo por la grilla de esa detectora, le estoy metiendo ese tono de, 2000 Hz más o menos, 2 kHz. Te comenté que ese altavoz dentro de esa caja es un altavoz de 2000 ohmios.
Es decir, es un altavoz que tiene un motor, ya sabéis lo que es el motor, que eso mueve, en este caso, mueve una membrana que es de cartón, pero es duro como él solo. Con eso quiero decir que muchas veces lo uso porque, bueno, si algo se me degrada, hago alguna imprudencia, pues que se me estropee el bobinado de ese altavoz me importa mucho menos que uno bueno. Pero vuelvo a insistir, es muy duro, responde muy mal. Con él los resultados siempre parece que son nefastos. Hay que sintonizar o dar mucha chicha a un tono para que se aprecie bien en ese altavoz. Y por lo tanto, el siguiente paso, ya viendo que más o menos me va, pues va a ser poner un altavoz que ya lo conocéis, es un altavoz muy bueno y ese es el que voy a poner ahora. ¿Ves que la prueba que he hecho ahora es con la grilla original? Esta es la grilla original, luego compramos una, compró mi amigo Miguel una, pero se degradó a las 2 horas de funcionamiento. Y es para esa grilla original es la que yo hice el chupete, que es lo que ahora vamos a ver cómo va la radio con chupete. Pues eso, el cine, el teatro, pues todo eso, pues, supongo que se resentirá, pero yo creo que manteniendo un poco pues las distancias, la higiene y pues eso, intentar hacer las cosas con cabeza. Claro, por eso. Me da miedo salir por la noche, o sea, sinceramente. Yo he salido un par de veces y no salgo más, porque es que ya pierdo la pena. Son 2 potenciómetros en serie. Uno ya hemos dicho que afecta bastante a la tensión de la grilla de la primera lámpara de frecuencia intermedia y el otro afecta a la tensión del filamento de la lámpara Big Grille. Yo no sé si te estás haciendo muchas de estas videoconferencias con amigos, quedadas un viernes por la noche o un sábado por la noche y cada uno se saca ahí su copa o su cerveza. Ahí sí me la bebo, ¿no ves? Pero lo ves porque estás hablando precisamente. Yo suelo un trago y digo, pues nada, a ti. Llámenos y nos lo cuentan. Una pausa y volvemos enseguida. Hola, confis. Soy el confinado locutor. Quédate en casa. Y también lo que hemos pedido es tener acceso a todos esos contratos, quién paga ese apartamento. Se manifiestan no ha generado ningún coste para las arcas de la Comunidad de Madrid. Desde Vox ponen la información en cuarentena y afirman que consideran que Díaz no es como la izquierda, que siempre busca la posición de poder para poder beneficiarse personalmente. Desde la Comunidad de Madrid niegan que la estancia sea un regalo y aseguran que va a ser la propia presidenta y no la administración regional la que pague el alojamiento. Ignacio Aguado es el vicepresidente. Bueno, este es un asunto personal de la presidenta y si considera que tiene que dar algún tipo de explicación adicional, tendrá que ser ella. Yo lo que le aseguro... Este es el condensador variable de sintonía, que tiene que trabajar junto con el de oscilador local. Quique Sarasola niega ningún trato de favor en el precio estipulado, 2.400 euros al mes, y pone de ejemplo un cliente de larga estancia del año pasado. Ella va a pagarme 2.400. Ayer he oído muchísima gente que decía que 80 euros, que barato, pero el año pasado tuve un cliente que se quedó en ese mismo apartamento 80 noches. Y ese que ves es el condensador del oscilador local. Mira, ahora quiero que veas el oscilador local. Como puedes ver, el oscilador local da una señal sinusoidal bien buena. Lo que estás viendo es lo que corresponde a la posición de pequeñas ondas, es decir, a la onda media. En la siguiente secuencia del vídeo lo podremos ver tanto en onda media como en grandes ondas. Cambio. Grandes ondas, onda larga. Pequeñas ondas. Para lavadora con una eficacia de filtración bacteriana y vírica de un 96,5% acorde a la especificación de la UTE 0065. Llamen para más información. anro.com 91 499 1531. Santos. Hola. Muy buenos días, doctor Tormo y Emilio Javier y las chicas. Gracias. Bueno, pues yo, mi pregunta es muy sencilla. Yo es que tengo el brazo derecho
condensador del oscilador local, que es el que puedes estar viendo, como ves, está un poquito más abierto que la mitad del recorrido. Como no sé si es contractura muscular o es artritis o artrosidosis, pero no también habría que diferenciarlo, que cuando hago así, cuando lo flexiono, porque me da un dolor. Y cuando le da el dolor, ¿en qué parte del brazo? Pues en el antebrazo y en el codo. Sin embargo, lo que es... Preguntas sobre lo que nos rodea, con respuestas interesantes, inesperadas, donde los primeros sorprendidos son los invitados. ¿Podríamos decir que engaña al organismo con esta o mediante esta proteína? Pues sí, bueno, de hecho, me parece, pues nada, tengo que daros la enhorabuena porque que os hayáis preparado también la entrevista y que sepáis a la proteína. El condensador del oscilador local está casi en la misma posición que el anterior, pero está un poquito más abierto. Los sábados a las 8 de la madrugada, de cero al infinito, con Paco de León. Un programa con muchas preguntas y con todas las respuestas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Ahora, Onda cerca de ti. Te acompañamos. Ese potenciómetro varía la polarización de la primera lámpara de frecuencia intermedia. Nacional con más programación local y regional, para que estés permanentemente conectado con todo lo que sucede en tu barrio, tu ciudad. Mira, moviendo un poquito, abriendo un poquito más el oscilador local, se me mete Radio Nacional de España. Es la única cosa un poco rara, anómala, que no... Por eso la COPE me ha costado bastante cogerla. No entiendo por qué, pasada la Inter, pasado Onda Cero, ahí se mete Radio Nacional. De su existencia. De hecho, bueno, yo cuando entré, porque fuimos a conocerles y yo estuve muy cerca de la que es la inspectora jefe de la unidad real. Ves que el condensador de sintonía no hace tanto. En este caso, y tal y como tengo y puesto ahí en el oscilador local, la sintonía no tiene la fuerza, digamos, para cambiar ahí mucho. En lo que nos han contado, el director y el guionista Beto y Dani han estado incluso en alguna operación durante muchos meses y todo lo que vamos a ver es real, pero es que además nos vamos a asomar a sus vidas, a sus... Es concretamente el álbum número 39 de estudio de este irrepetible, impresionante artista. Su nuevo single, Falso Profeta, False Prophet. Esto es lo último del monumental Bob Dylan. Buenos días desde Marbella, Radio 5, todos los Ahora, con el condensador totalmente abierto, sintonizo la cadena SER. Entonces he visto cómo, abriendo el condensador del oscilador local, y en la mitad, un poquito más, me sale Radio Nacional, luego Radio 5 y al final cadena SER. Claro, esto a mí me solapa con las frecuencias reales que teníamos que sintonizar ahí, como puede ser la cadena COPE. Es decir, en este receptor yo escucho Radio Nacional, Radio 5 y la cadena SER en su posición normal, en su posición natural, es decir, con el condensador del oscilador local muy cerrado. Y también las vuelvo a encontrar con el condensador del oscilador local muy abierto. Concentraciones que ha habido en algunos barrios de la ciudad. ¿Las ampara o piensa que es un riesgo para la salud pública? Alcalde. Amparo que se puedan producir protestas, no amparo que esas protestas vulneren las disposiciones de la normativa, porque no se... Esta es la cadena SER, pero puesto el oscilador local en su posición, digamos, natural, en su posición lógica, más o menos a mitad de recorrido, no en el extremo. Cuando yo dije... Pero también sabemos que... Me ha costado encontrar la COPE, entre otras cosas porque justo poquito después del oscilador local está Radio Nacional, o sea, hay que tener cuidado. Ya digo, esa Radio Nacional que parece una imagen de la real. También puede generar, puede producir esos problemas de pie diabético, que es una cosa muy, muy delicada, porque las personas con pie diabético, si tienen... Ahí puedes ver el oscilador local. Tengan cuidado, puede suponer una amputación. Y mira que
preciso es, hay que darle con la desmultiplicina para poder sintonizar bien. ¿Lo ves? En cuanto mueves un poquito más, se va. Y si moviésemos más, entraría Radio Nacional. El exceso de glucosa en sangre. También encontramos en muchas personas lo que se llama la neuropatía diabética. Este receptor todavía tiene dos mejoras posibles. Una es, que habrás visto que son chupetes y solamente tengo despolarizado el chupete de la vigrilla. El resto de los chupetes están como quieren. Luego sería bueno ponerles un polarizador para que siempre el positivo fuese al pin 7 de esas lámparas. Y la segunda es, estoy alimentando las placas a unos 60-62 voltios. Si yo lo pusiese a 80, iría bastante mejor. Y eso es todo. Has visto toda una reconstrucción de este receptor pterodino francés del año 28 y espero te haya gustado. Muchas gracias.